Gracias por seguir con nosotros en esta transmisión especial. Estamos haciendo una mesa de análisis posterior al encuentro democrático que sucedió entre las aspirantes y el aspirante a la alcaldía de Iztapalapa. Estábamos hablando del tema de agua y desarrollo sustentable. Todavía me gustaría que concluyeras al respecto. Sí, bueno, solo decir dos cosas. Yo diferencio que hubo dos niveles de debate. Creo que al inicio todos se dieron con todo, o sea, todas y todos. La candidata del PRI denunció acusaciones de violencia. Nueva Alianza señalaba mucho los últimos 20 años en la administración de Iztapalapa, deberíamos decir 18 porque las jefaturas delegacionales empezaron en el 2000. En fin, creo que sí hubo un intercambio, sobre todo contra Karen y Clara, pero de todas las candidatas y el candidato menos, pero también. Y segundo, sí es importante mencionar lo que no dijeron bajo un tema, la Constitución de la Ciudad de México. Subrayo este sentido porque tenemos una nueva administración que son las alcaldías y hemos platicado muchas veces de ver cómo van a utilizar el nuevo régimen jurídico, quiénes son sus concejales, cómo van a participar, y en ese sentido sí es importante ver qué no dicen en el régimen de la Constitución para saber si conocen o no la ley y si van a poder gobernar como unas buenas alcaldesas o un buen alcalde. Ni siquiera nos dijeron, por ejemplo, en materia de sus facultades, no nos dijeron qué era lo que iban a hacer ahora con las nuevas facultades o inclusive con las nuevas que van a permanecer. El tema de la sustentabilidad nos hablaban, por ejemplo, el tema de las grandes obras que quieren hacer, y justo una de las candidatas pues mencionó la sustentabilidad. Tiene que ver con el tema del uso de los recursos actuales, pero justo con una visión a futuro para no afectar a otras generaciones. Nos hablaban, por ejemplo, de una mega reforestación, pero justo el Parque Cuitláhuac, para la gente que vivimos en Iztapalapa, la gente que recorremos Iztapalapa, es un problema, porque era un tiradero de basura. Imagínense lo que significa un tiradero de basura y de pronto, pum, pongo una plancha de pasto, pongo unos animales y vengan a divertirse. Hoy en día ese Parque Cuitláhuac es una bomba de tiempo. Entonces, nos gustaría haber escuchado, como dice Tobián, en el hubiera ser, nos hubiera gustado escuchar qué era lo que iban a hacer para solucionar ese tema, ¿no? Llama la atención en particular el tema de la reforestación de 3 montañas que están prácticamente plagadas de cemento, ¿cierto? Adelante. Sí, pero yo creo que es algo fundamental para la ciudad el poder recuperar sus reservas hídricas, porque justamente el sur, incluida Iztapalapa, o sea, ya da la vuelta hasta el oriente, son las reservas más importantes y es una acción estratégica para todos los de la ciudad, no solamente para los de Iztapalapa, primero. Segundo, respecto al Parque Cuitláhuac, sabemos que se hizo una gran obra, que lamentablemente son de las obras que no se ven, justo para canalizar todos los gases que produjeron los lixiviados por todo ese relleno, y este gas está siendo quemado, lamentablemente. Eso se puede aprovechar en términos de energía, pero hay una gran obra realizada con recursos que se invirtieron y son de las obras que lamentablemente son invisibles y son también muy importantes para la ciudad. Yo creo que un parque como el Parque Cuitláhuac, ¿verdad?, que dio pues tanta recreación en su momento. Yo últimamente no sé cómo estará de abandonado el parque. Pues te comento que hace unos meses la Profepa fue a incautar a los animales. Sí, imagínense lo grave que es eso. No había registro, nunca hubo permisos, no existían los animales, no saben su procedencia, nadie sabe de dónde vienen. Y entonces la Profepa dijo, pues esto está mal, vámonos de aquí. Entonces viven en unas condiciones Habría que ver si eso está comprobado. No, sucedió, David, totalmente sucedió. No, digo, toda la cuestión de dónde viene todo esto, pero la obra que estamos hablando justamente es una obra muy importante y que puede además utilizarse para dar energía a la zona. Iván Adelchi. Creo que es una parte relevante destacar que esto se hubiera escuchado en el debate si no estuviéramos atendiendo a un debate de subjetividades, donde yo soy mejor sujeto que tú, donde yo tengo menos corrupción que tú. Creo que lo que sí hay que exigir a los candidatos es, uno, que dejen de las afirmaciones gratuitas donde voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer. La utopía, ¿no? Y después, por el otro lado, lo que se le conoce como elementos de falsa conclusión, ¿no? Porque el gobierno es corrupto, el problema del agua se va a resolver. Porque ella deja de ser más corrupta,
corrupta, el problema del agua se... O sea, no hay una estructura argumentativa. Y por eso las audiencias se enojan porque no hay una diferenciación entre, por así que, el debate de la Cámara Baja y el debate de la Cámara Alta, donde no existía una claridad, donde dejar de hacer y cómo lo vamos a instrumentar. Yo sí creo que el formato permite establecer 3 cosas muy puntuales. 1 minuto de presentación del tema, donde voy a establecer 3 puntos, ejes argumentativos, 1.5 para estructurar más y profundizar, y los otros, lo demás, contrastar y hacer réplicas muy puntuales. Caray, el sentido común es lo que menos que existe en un formato de debate. Y eso es lo que nosotros vimos. Yo sí creo que hay una evolución, y hay que decirlo muy puntual. Del primer debate al último, sí existió una mejora, sí lo observaron, sí lo trabajaron. Yo sí creo que hay 3 personas que trabajaron muy bien el formato. Uno es el del Partido Humanista, sin duda. Yo creo que Claudia también lo realiza, y también Karen. Pero ¿cuál es el grave problema? Y no sé si gusten que pasemos a la parte de seguridad. Karen se engolosina, ¿no? O sea, no se puede decir todo en un debate en 5 minutos. Entonces se engolosina y quiere decir 7 propuestas. No lo puedes decir en cadena nacional. Las mencionó todas, ¿no? Y las mencionó todas. Y después, ¿cómo voy a profundizar en 5 minutos 7 cada una de ellas? O sea, creo que falta una administración efectiva del tiempo y sobre todo ser muy claro y decirle a la audiencia en 40 segundos cómo te voy a convencer de esta propuesta y este es mi argumento, por lo tanto la evidencia. Y además lleno de acusaciones, ¿no? Porque terminaba de decir un argumento y entonces directamente en cada una de sus intervenciones era, eres una corrupta, ¿no? Directamente a Clara y luego después la mafia de no sé quién. Hablando del tema del narcotráfico, que me parece de una manera irresponsable porque es un tema a nivel ciudad, que es un tema nacional, tenemos una guerra contra el narcotráfico, denunciando específicamente algunas de las delegaciones y algún hecho lamentable que pasó este fin de semana relacionado con el tema, pero sin argumentos, no solo soltando información para generar y la mejor piezas de difusión, no lo sé, en redes sociales, pero al final termina sin cerrar una idea y lleno pues de ataques sin fundamento. A mí algo que no me gustó, perdón que los adelante. Es el tema de, volvemos a ver, por ejemplo, la actitud mesiánica, ¿no? Esta actitud que dice, por ejemplo, van a ver que me van a acusar, soy la víctima, o sea, todos contra mí, y entonces otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? ¿De qué se trata? No es que estén la gente contra una persona, sino que es una realidad. Ellos traen datos, sí traían datos. La gente sí las conoce, o sea, la gente conoce, tú te paras en la calle, la gente conoce a Karen, la gente conoce a Clara. Entonces la gente sabe que una ya gobernó y que la otra, pues también quiere gobernar y que representa al gobierno de continuidad. Pero no son datos de, o sea, a lo que voy, lo que coincido con Iván, son datos de ciertas notas periodísticas del Universal que están bien en algún momento, pero tenemos estudios, de CEPAL, de instituciones de INEGI, y esos datos no los sacan, ¿no? Sacan datos que además hemos tenido una guerra datos amarillistas, ¿no? Claro. Tengo que ir a una pausa, está buena la discusión, ahora vamos a continuar. Estamos hablando justamente del debate que concluyó entre quienes aspiran a gobernar la alcaldía de Iztapalapa. Ya volvemos.